Por fin sabemos cuál podría ser la skin Legacy que Activision va a dar en la caja misión de Elite. Así es amigos, la nueva arma será un asalto y como estás viendo está brutal. Además la interfaz de la mítica gratis va a cambiar, lo que significa está llegando a su fin. Por si fuera poco, las ejecuciones de Street Fighter se verán mejor que el de los míticos. Nuevo peso en el juego, striker legendaria de contenedores y más cambios. Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Efectivamente el año está por terminar y están saliendo las mejores filtraciones del juego. En este caso hablamos de la misión de Elite, la skin Legacy. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos y a toda mi comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, pasemos a continuar. Primero que nada te muestro rápidamente las ejecuciones de Street Fighter porque a mi parecer se me hicieron brutales, mucho mejor que la mayoría de las míticas. En el video de ayer te comenté que se viene la skin de Luke en contenedores junto con un arma que es la ICR, creo que es de categoría épica, no es legendaria porque algunos me estuvieron preguntando. Las skins legendarias es la Chun-Li, el Ryu, Akuma y por supuesto Kami, esos contarán con las propias ejecuciones. Yo creo que lo estás viendo, ahora sí se pasaron de lanza con las animaciones, están buenísimas y creo que el de la Chun-Li está todavía mejor. Pero como no vinimos a hablar de ejecuciones, pasemos directamente con lo que realmente nos interesa. Sí amigos, la caja misión de Elite, para ser exactos, la nueva skin Legacy. Prácticamente desde que comenzó el año nos estamos preguntando cuál será la nueva arma de la caja misión de Elite, esta que está en la sección de igualadas. Hace tiempo los de Activision dijeron que esta skin de caja misión de Elite sería una skin mucho más avanzada que una legendaria y que se podía mejorar si conseguíamos más medallas. Como tal no dijeron que sería una skin Legacy, pero nuestra intuición dice que no será una mítica, por eso se piensa que es una skin Legacy, aunque eso sí está un poco raro. Pero a ver, ya déjate de mamadas, lo que queremos saber es cuál será la nueva skin Legacy, porque sí lo llamaremos skin Legacy. La nueva arma de misión de Elite, por el nombre compartido, sabemos que podría ser un asalto, no ser un sniper, tampoco una escopeta. Lickers on Duty compartió las primeras imágenes y tal parece que es esta skin que se llama Warbreaker, no sé si lo pronuncié correctamente, pero esta es. El arma que acabas de ver es una SM-10, sí, yo lo sé, no se parece mucho, se ve más como la K-47, pero no, tal parece que sí, es un ASM-10. Aquí se puede ver el diseño del arma y la verdad está decente, podemos ver que la inspección se abre un mecanismo, se ven como dardos. Obviamente es mi opinión, no voy a ser un queda bien diciendo es la mejor arma o esa es la peor arma, por supuesto que no. Recuerda que cuando llegan a COD Mobile siempre traen mejores efectos especiales y no llegan así tan simples como este. En el clip no se pueden ver balas trazadoras, pero esta arma sí contará con balas trazadoras, pero recuerda que tanto la inspección como la trazadora sí o sí la debes de mejorar consiguiendo más medallas de leyenda. Con 6 medallas conseguirás el arma base, todavía no se filtra cuántas ocupas para mejorarla al máximo, muy seguramente 9 o es lo que yo pienso. De todas maneras yo estoy consiguiendo la mayoría que pueda, entre más mejor para que de esta manera no me lo vaya a perder. Cuéntame qué te parece la skin, ¿te gusta, no te gusta o qué opinas de ella? Recuerda que cuando llegue a COD Mobile llegará con más efectos especiales. También te aclaro que esta filtración está sujeta a cambios como todas las filtraciones que aún no llegan, sí, la mayoría llega, pero de igual manera te lo debo aclarar para que lo tengas muy en cuenta. Así se ve la nueva arma legendaria de contenedores que darán en la próxima temporada. Sí amigos, la Striker legendaria. Al inicio pensé que la inspección estaba un poco simple, pero viéndolo bien la verdad es que está bastante decente, aunque eso sí, a mí por ejemplo no me gusta el anime. Como puedes ver el diseño de la escopeta tiene más efectos especiales que la versión original de consola, obviamente como dije en COD Mobile llegan mucho más detallados. La mirilla tampoco me disgusta, aunque me hubiera gustado que ese corazón que trae ahí en parte de la mira fuera un contador de balas, yo creo que sería brutal. Mira por ejemplo el furgonazo. Lo único malo es que es una Striker, si esto fuera un HS creo que la rompería mucho más, pero bueno, es gratuita, no nos podemos estar quejando. En la serie de Gundam creo que fuimos testigos de cómo por completar una serie conseguimos recompensas y por completar las dos conseguíamos aún más recompensas. El caso es que la serie de Street Fighter o las dos series también se espera que cuenten con recompensas cuando las completes y además podemos ver que tenemos una nueva animación de deslizado. Esta animación la verdad no sé de qué manera se va a poder conseguir, no sé si será completando una serie, las dos o por solo conseguir el personaje ya la tendrás disponible. Lo que me sacó de onda es que según algunos personajes contarán con paleta de colores. A la bestia amigos, se supone que esto es exclusivo de los personajes míticos. Yo creo que sería algo parecido, ¿no?
Estaba jugando tranquilamente, espero que no solamente a mí me haya pasado y de repente me apareció un cuadro y dije ya valió madre, me hackearon, pero resulta que no hackearon a nadie, simplemente los de Activision mandaron esa señal o esa advertencia para que estés preparado para la próxima temporada de aniversario. En la historia de COD Mobile jamás se habían mandado un mensaje de advertencia que decía que tengas buenos megas, que tengas minutos para actualizar y lo más importante que tengas espacio. Esto quiere decir que la nueva actualización viene gorda y claro, si viene un montón de nuevo contenido y por si fuera poco si viene el nuevo modo de MZ. Así que sí amigos, en pocas palabras Activision nos está preparando para todo lo que viene. Es bien sabido que la 117 mítica está llegando a su fin y por supuesto también tendremos cambios en el registro de contenedores, pero para ser exactos en el diseño de la interfaz, ahora será distinto. No sabemos si también llegará a la global, pero como estás viendo ahora tenemos 4 apartados, tenemos uno cuarto abajo de evento temático. Sinceramente a mí no me gustaría que se cambiara, yo creo que el que tenemos está bastante bueno, está más interactivo y creo que la gente nueva suele confundirse menos, pero no sé, porque no será la única interfaz que van a estar cambiando. La sección de la tienda también tendrá un cambio significativo amigos, especialmente en el apartado visual y para ser exactos en las cajas fuertes, sí, esas que se pueden abrir con COD Points o con cualquier tipo de boletos. Aquí te mostraré el nuevo apartado y la verdad no me gusta, se ve mucho menos llamativo, además de que para ver las recompensas tenemos que entrar sí o sí a cierta caja. De todas maneras yo sé que esto es irrelevante para el juego, simplemente es algo visual que no afectará en tu gameplay, así que normal amigo. Simplemente te lo comparto para que estés enterado y ahora pasemos con las armas legendarias de Street Fighter. A continuación veremos las armas legendarias de cada personaje de colaboración. Tenemos primero el de la Chun-Li, que es una UCC9 y la verdad está decente, pero esta MG42 de la Kuma me ha gustado más. Veo que la mira se limpia, así que hay que ver cómo se verá apuntando. Luego tenemos el de Kami, que es un Sniper Tundra y creo que ese es el más sencillo entre comillas. Por último tenemos a la Grau, que sería el del Ryu, y también tenemos los efectos de baja, aunque eso sí, la inspección todavía no sabemos cómo será. Muy seguramente serán animadas y sería el colmo que no traigan inspección con buena animación, yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todos estos temas. Recuerda que el diseño de la Skin Legacy no es el final, simplemente por el nombre se dedujo que es esa, así que tenlo bien en cuenta. Se aceptan todas las opiniones y ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto hasta otro video más.